En el verano de 1988, una maestra jubilada llamada Evelyn Marsh se estaba muriendo en la habitación de un hospicio en Tucson, Arizona. Vinieron sus hijos, vinieron sus nietos. Su hija mayor le sostenía la mano. Y entonces, en las últimas horas antes de perder la conciencia por última vez, dijo algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Algo que ninguno podía explicar. Algo que, una vez entró en aquella habitación, ya no se podía retirar. Les dijo que los Grises llevaban visitando a su familia desde antes de que ninguno de sus hijos hubiera nacido. Desde 1947, 4 décadas, ni una palabra, y lo más extraño, no parecía asustada. Parecía por fin como alguien que acaba de soltar algo muy pesado. Quiero empezar no por Evelyn, la mujer, sino por la casa. Ruta Rural 9, a las afueras de Roswell, Nuevo México. Esa es la dirección que su familia reconstruyó a partir de fragmentos. Una postal enviada a su madre en el verano de 1947, un mapa dibujado a mano encontrado, plegado dentro de una Biblia tras la muerte de Evelyn, una única anotación en un libro de cuentas doméstico que su hija Patricia advirtió solo cuando buscaba algo completamente distinto. Ruta Rural 9, una granja que sus padres trabajaban desde principios de los años 30. Evelyn tenía 22 años aquel verano, recién casada, viviendo con su marido Leonard en el dormitorio del fondo de la casa de su infancia mientras él buscaba trabajo. Había sido, según todos los testimonios, una joven práctica, lectora, planificadora, alguien a quien su madre describía en cartas como sensata en la manera en que eso importa. Eso cambió en el verano de 1947. Según lo que le contó a su hija Patricia en aquellas horas finales, la primera visita llegó una noche de finales de junio, no a Evelyn misma, no al principio, a la propiedad. Describió haberse despertado con una cualidad de luz entrando por las cortinas del dormitorio, que dijo, reconoció incluso en aquel primer instante de conciencia como equivocada, no equivocada como un incendio, equivocada como una corrección, como si la oscuridad de fuera hubiera sido discretamente revisada mientras ella dormía. Despertó a Leonard. Él no se movió. Dijo que lo intentó 2 veces y que él estaba tendido con la quietud específica de alguien cuyo sueño ha sido, de alguna manera que ella no sabía nombrar, administrado. Fue a la ventana sola. Lo que describió haber visto en el campo detrás de la granja es la parte del relato de Evelyn, de la que su familia todavía tiene dificultades para hablar con serenidad. Una fuente de luz que no podía localizar. Ni arriba, ni abajo, simplemente presente de la manera en que la temperatura está presente, llenando el campo sin originarse en ningún punto que ella pudiera identificar. Y figuras. Dijo que eran 3, moviéndose por el campo de una manera que describió con cuidado y tras aparente reflexión como decidida pero sin prisa, pequeñas, pálidas en aquella luz difusa. Las observó durante lo que creyó que fueron varios minutos, antes de que simplemente ya no estuvieran allí, no se fueron. Ya no estaban allí, como si el espacio que habían ocupado se hubiera cerrado en silencio alrededor de su ausencia. Volvió a la cama, no despertó a Leonard, por la mañana no dijo nada. Ese silencio, el primero, la decisión tomada al amanecer de un día sin nombre de junio de 1947, es el que dio forma a todo lo que vino después. Esto es lo que sugiere el registro disponible, imperfecto, fragmentario, pero tercamente presente sobre los años que siguieron. Evelyn no tuvo una experiencia y pasó el resto de su vida procesándola. Eso es lo primero que su familia quiere dejar claro. No fue una sola noche que la persiguió. Las visitas, tal como las describió en aquellas horas finales, se repitieron. No con frecuencia, no con ningún calendario que ella pudiera identificar. Pero a lo largo de los últimos años, 40 y de toda la década de los 50, volvieron a la granja de la Ruta Rural 9. Y más tarde a la casa de Tucson, a la que ella y Leonard se mudaron en 1953. Y al menos una vez dijo a la escuela primaria, donde enseñó 4º grado durante 11 años. Su hija Patricia describe haber revisado sus propios recuerdos de infancia tras la confesión y haber encontrado cosas que en su momento no había sabido advertir.
un período a finales de los 50 en que Evelyn empezó a dormir con las cortinas abiertas, algo que nunca había hecho antes y que nunca explicó. Una costumbre que desarrolló de detenerse ante las ventanas por la noche, no mirando hacia afuera exactamente, pero tampoco no mirando. Y una regla que impuso sin razón aparente durante toda la infancia de Patricia: nadie debía entrar en el jardín trasero después de oscurecer sin decírselo antes. Nadie debía entrar en el jardín trasero después de oscurecer sin decírselo antes. Patricia obedeció esa regla durante 18 años sin cuestionarla. Ahora la cuestiona. En una caja con los efectos personales de Evelyn que Patricia ordenó en los meses posteriores al funeral, había un cuaderno de espiral, de los que se usan para las listas de la compra y las notas domésticas. Contenía, entremezclada con recordatorios y registros de citas, una serie de entradas fechadas que Patricia tomó al principio por anotaciones del tiempo. Eran breves, normalmente una sola línea, una fecha y después una frase. Mismo campo, 3. O ventana de la cocina, movimiento, 2 de la madrugada. O simplemente otra vez. Patricia contó 14 entradas de ese tipo, en un lapso que va de 1949 a 1961. Y después se acabaron, no porque las visitas se acabaran, cree Patricia ahora, porque Evelyn dejó de escribirlas. Esa distinción entre un silencio y una interrupción es una a la que sigo volviendo. Evelyn Duchamp, su apellido de soltera, que conservó profesionalmente durante toda su carrera docente, era, según todos los testimonios, una mujer de lenguaje preciso. Sus antiguos compañeros de la escuela primaria de Tucson, 2 de los cuales su nieta Claire localizó a principios de los 2000, la describieron como alguien que elegía sus palabras con un cuidado que a veces incomodaba ligeramente a la gente. No era fría, era exacta. Un compañero recordaba que Evelyn a veces se detenía a mitad de una frase durante varios segundos antes de continuar, como si estuviera auditando lo que estaba a punto de decir antes de soltarlo. Esa precisión hace que ciertos fragmentos del relato del lecho de muerte resulten inusualmente sobrecogedores, y Evelyn dijo que los seres no se comunicaban con ella de la manera en que aparentemente se comunican en otros casos de este tipo de trabajo. No mediante impresiones, no mediante lo que otros han llamado un aterrizaje de significado. Dijo que se comunicaron con su familia a lo largo de décadas de visitas, principalmente mediante disposición, mediante la colocación de cosas. Describió volver al jardín trasero la mañana siguiente a una visita y encontrar objetos, piedras 2 veces, un trozo de alambre una vez y en una ocasión un pájaro muerto, dispuestos en configuraciones que dijo que no eran aleatorias y que no eran naturales, pero que ella no lograba interpretar. Dijo que llegó a entender con los años que las disposiciones no eran mensajes en ningún código que pudiera descifrar. Eran reconocimientos, evidencia de atención, de la manera en que uno dejaría una marca no para decir algo concreto, sino para decir: estuve aquí, te vi, soy consciente de ti, he dado muchas vueltas a eso. ¿Qué significa ser el sujeto de ese tipo de atención a lo largo de 4 décadas? No contacto en la manera en que solemos imaginarlo, no comunicación, no abducción, no la ruptura dramática de la vida ordinaria, algo más silencioso. Una conciencia sostenida y paciente, dirigida a una familia, expresada mediante la suave reorganización de cosas pequeñas en un jardín, a lo largo de 40 años. Dijo que creía que estaban específicamente interesados en los niños, no de una manera que la asustara. Fue cuidadosa al decir esto, y su hija Patricia confirmó que fue enfática al respecto. No interesados en hacer daño, interesados en observar. Dijo que tenía la sensación persistente, que nunca había sido capaz de racionalizar del todo, de que sus hijos y más tarde sus nietos estaban siendo, de alguna manera que no sabía articular, seguidos, no vigilados por amenaza, vigilados de la manera en que un científico vigila algo que considera significativo. Dijo que con el tiempo había hecho una especie de paz con eso. A lo largo de los 60 y de casi todos los 70, la vida familiar de Evelyn fue, en la superficie, ordinaria. Leonard trabajaba, los hijos crecieron, Patricia se casó. Llegaron los nietos.
Evelyn daba clase a sus alumnos de cuarto, iba a la iglesia, cuidaba su jardín y era, según toda evidencia exterior, una mujer contenta en los años centrales de una vida asentada. Pero Patricia, al hablar ahora de aquellas décadas, usa una frase que se me ha quedado grabada. Dice que su madre siempre iba ligeramente por delante de las cosas, no vidente. Patricia es cuidadosa con esa palabra, solo por delante. Sabía cuándo alguien iba a venir antes de que llegara. Sabía cuándo una llamada de teléfono iba a ser difícil antes de descolgar. Supo 2 veces que Patricia pueda recordar específicamente que algo le había ocurrido a un familiar antes de que nadie hubiera llamado para decirlo. Patricia lo atribuía entonces a la intuición de una madre. Ahora lo atribuye de otra manera. Leonard murió en 1971. Fallo cardíaco, repentino, a los 63. Patricia dice que en las semanas posteriores a su muerte, Evelyn estaba destrozada por el dolor, pero no, de una manera que Patricia tuvo dificultades para nombrar, sorprendida. Dijo que fue como si a Evelyn le hubieran dado un aviso que no había compartido, como si hubiera sabido, de la manera en que a veces sabía las cosas, que la llamada iba a llegar y hubiera estado preparándose en silencio. No hubo más anotaciones de disposiciones en el jardín después de 1961, pero Patricia encontró otra cosa cuando revisó los papeles de su madre con más cuidado, una serie de tarjetas de felicitación enviadas a nadie, nunca echadas al correo, metidas al fondo de un cajón de recetas. Cada una tenía una fecha escrita en el interior de la portada, y nada más. Las fechas correspondían, dedujo Patricia con el tiempo, a cumpleaños, no de miembros de la familia, de nadie que Patricia pudiera identificar. 8 fechas a lo largo de 20 años, 8 cumpleaños de personas que, hasta donde Patricia pudo determinar, no existían en ningún registro familiar ni en ninguna agenda que Evelyn hubiera tenido jamás. ¿De quién eran esos cumpleaños? ¿Qué estaba reconociendo? Aquí es donde intento ser más cuidadoso. El relato de Evelyn en aquellas horas finales, tal como lo recuerdan Patricia y su hermano Douglas, y parcialmente corroborado por la enfermera del hospicio que estuvo presente en la última parte de la conversación, incluía afirmaciones específicas sobre la naturaleza del interés de los Grises por su familia, afirmaciones que sus hijos llevan años intentando entender. Dijo que creía que las visitas habían empezado no por nada que ella o Leonard hubieran hecho, sino por algo relativo a la tierra, a la Ruta Rural 9 específicamente. Dijo que había llegado a creer, tras décadas de observación y de la lenta acumulación de pequeñas evidencias, que la propiedad había sido un punto de interés antes de que su familia llegara allí, que se habían mudado a algo que ya estaba en curso. Lo describió como heredar una conversación que no has empezado. Dijo que creía que sus hijos habían sido observados desde la infancia, que Patricia, Douglas y el pequeño, Robert, habían sido cada uno, de una manera que ella no podía explicar del todo, evaluados. Dijo que no creía que se les hubiera hecho nada dañino. Dijo que había observado dormir a sus hijos en decenas de noches, siendo consciente, en algún nivel que no podía defender racionalmente, de que se les estaba prestando atención, y que había tomado una decisión desde el principio, que su trabajo no era interrumpir lo que estuviera ocurriendo, sino estar presente para ello, ser testigo junto a sus hijos, sin que ellos supieran que estaba siendo testigo. Se había nombrado a sí misma, en otras palabras, guardiana silenciosa de algo que no entendía. Dijo que el interés se había extendido a los nietos, que Claire, la mayor de Patricia, había señalado 2 veces el jardín trasero en mitad de la noche, siendo aún muy pequeña, y había dicho una palabra que Patricia tomó en su momento por una mala pronunciación de su propio nombre, pero que Evelyn creía que era otra cosa. Dijo que Claire había dejado de hacerlo a los 3 años. Dijo que eso era consistente con lo que había observado en todos los niños, que cualquiera que fuera la receptividad que tenían los pequeños, se cerraba a medida que crecían, como una ventana que se sella sola según se asienta la casa. Lo que más me impacta de cómo, respondió la familia de Evelyn, a la confesión, no es la conmoción, aunque la conmoción fue real, es la velocidad con la que reorganizó todo lo que creían que ya sabían. Patricia me contó que en las 24 horas siguientes a la muerte de su madre llamó a Douglas.
y pasaron 4 horas al teléfono repasando juntos sus infancias, sacando recuerdos que nunca habían pensado en examinar, sosteniéndolos contra lo que Evelyn había dicho, y encontrando que cosas que durante décadas habían parecido irrelevantes ahora tenían otro peso. Las cortinas dejadas abiertas, la regla del jardín, las tarjetas de felicitación, la manera en que su madre a veces se quedaba de pie ante la ventana trasera por la noche con las luces apagadas, en una actitud que ellos siempre habían tomado por algo corriente y que ahora tomaban por algo completamente distinto. Claire, la hija de Patricia, cuando le contaron lo que su abuela había dicho sobre ella de pequeña, se quedó callada un largo rato. Después dijo que siempre había sentido, desde que tenía memoria, que la casa de la Ruta Rural 9, que había visitado de niña y que desde entonces se había vendido y reformado hasta quedar irreconocible, había estado vigilada, no encantada, vigilada. Dijo que nunca se lo había contado a nadie, porque no había tenido un lenguaje para ello que no sonara a cosa de niños. Tenía 11 años cuando dejó de sentirlo. Nunca había conectado ese momento con nada. Evelyn Duchamp fue maestra durante 23 años. Enseñó a leer a niños, les corrigió la gramática. Envió a casa informes de progreso escritos en un lenguaje cuidadoso y mesurado, que varios de sus antiguos alumnos me han descrito, sin que yo se lo pidiera, como las comunicaciones más claras que recibieron de cualquier adulto en su infancia. No era una mujer que exagerara, no era una mujer que buscara atención ni drama, ni el consuelo de una creencia extraordinaria. Era una mujer que vio algo sucederle a su familia a lo largo de 4 décadas, que tomó una serie de decisiones deliberadas sobre cómo responder a ello, que guardó un cuaderno de espiral y unas tarjetas sin enviar y una regla sobre el jardín trasero, en que soltó todo aquello solo en las horas finales de su vida, ante las personas a las que había pasado esas décadas protegiendo. ¿De qué las estaba protegiendo? ¿Del conocimiento, del miedo, del peso concreto de cargar con algo que ya no puedes soltar una vez lo has recogido? ¿O estaba protegiendo la cosa misma? Esa atención extraña y paciente que había encontrado a su familia en la Ruta Rural 9 en el verano de 1947. ¿Protegiéndola de la perturbación que traería revelarla? No lo sé, y no estoy seguro de que ella lo supiera del todo tampoco. He pasado mucho tiempo con el relato de Evelyn Duchamp. He leído las transcripciones del cuaderno que hizo Patricia. He mirado fotografías de las tarjetas. He hablado con Claire sobre esa sensación de ser observada que la dejó a los 11 años y no volvió nunca. He pensado en 3 figuras moviéndose por un campo bajo una luz difusa. Una noche de finales de junio de 1947, mientras una mujer de 22 años miraba desde una ventana y no decía nada, ni siquiera a su marido dormido. No estoy preparado para decirte que los grises visitaron a la familia de Evelyn durante 4 décadas. No estoy preparado para decirte que las disposiciones en el jardín eran reconocimientos, que las tarjetas marcaban los cumpleaños de seres sin partida de nacimiento, pero que algo se cerró a los 11 años como se sella una ventana cuando la casa se asienta. No estoy preparado para decirte nada de eso, pero tampoco estoy preparado para descartarlo, porque el patrón que hay aquí, dentado, imperfecto y goteando por los bordes de la manera específica en que gotean los secretos sostenidos, no se parece a una invención. Se parece a una mujer que heredó una conversación que no había empezado y que pasó 40 años sentada con ella, cuidándola, de pie ante ventanas oscuras mientras se desplegaba sobre sus hijos y sus nietos, y que finalmente, cuando el recipiente ya no pudo sostenerla, la puso en las manos de las personas a las que siempre había intentado proteger. ¿Qué observaron los grises en 4 décadas mirando a una sola familia? ¿Qué aprendieron de los niños que los niños nunca supieron que estaban dando? ¿Qué se cerró en Claire a los 11 años? ¿Y por qué entonces? ¿Y qué significa que se cerrara en todos los niños, tarde o temprano? ¿Qué sigue guardado en cuadernos de espiral y en cajones de recetas y en los recuerdos concretos de adultos que fueron observados cuando eran pequeños, que lo sintieron y que nunca tuvieron lenguaje para lo que sentían? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era la parte que le tocaba a esta familia? En algún lugar de lo que sea que constituya su experiencia de la continuidad,
En esa conciencia vasta y paciente que no requiere proximidad ni sonido ni la arquitectura de la comunicación humana, ¿siguen mirando? No lo sé, y no estoy seguro de que se suponga que deba saberlo.